Señoras, señores, comienza el acto de presentación del fotolibro Alma y Memoria de Jorge Armestar. Rogamos silencio. Arrancamos a continuación el acto con un picao urdano en honor a esta tierra, a las Urdes. Ahora sí, buenos días y bienvenidas a todas y todos a este acto de presentación del fotolibro Alma y Memoria de Jorge Armestar. Un acto en el que tenemos, como habéis visto, una importante representación de nuestro folclore. Para hablar de la obra interviene en primer lugar Israel J. Espino, colaboradora del libro. Me toca hablar la primera. Bueno, buenos días, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Me he vuelto a emocionar cuando he visto a los representantes de la fiesta entrando. No quiero hablar mucho, simplemente quiero
Primero, dar las gracias al presidente y a Presidencia por apoyarnos en estos momentos tan importantes en un proyecto que, os lo prometo, que hasta el último momento pensábamos que no salía. Es un proyecto, además, que salió precisamente del amor a la fiesta. Jorge y yo nos conocíamos de antes, pero nos empezamos a ver precisamente en las fiestas de Extremadura, él fotografiándolo, yo preguntando sobre todo a los ancianos, que eran los que más te pueden contar siempre de todo lo que pasa en Extremadura, e intentando sobre todo recuperar esa esencia de la fiesta, no la fiesta en sí, no la alegría del reencuentro entre los habitantes, que es hasta ahí, evidentemente, ese pasarlo bien con los vecinos, sino qué había en el trasfondo de la fiesta. Jorge lo ha recogido perfectamente porque él venía de fuera, tenía esa mirada de la extrañeza, de todo le parecía nuevo, pero es que a mí, que soy extremeña, también todo me parecía nuevo, porque había muchísimas cosas que no entendía. Y preguntando a la gente del pueblo, preguntando sobre todo a los mayores, te dabas cuenta, yo me maravillaba al darme cuenta, al descubrir detrás de todos esos ritos, esos rituales, esos rezos y esos cantos, ese pasado pagano que realmente es el mismo que se transmite ahora. Los dioses antiguos a los que rezaban nuestros antepasados son los mismos santos a los que se les pide ahora. Y al final todas las fiestas, desde la maya con ese rito de fertilidad, hasta Jarramplas con esa expulsión del mal o del invierno, las carantoñas, todas al final lo que piden es lo mismo. Es el pueblo pidiendo a la naturaleza, a los dioses, a los santos, porque haya un ciclo nuevo de vida, porque el sol vuelva a brillar, porque después del solsticio vuelva un año más, porque haya fertilidad en los pueblos, porque haya fertilidad en las cosechas. Es el ciclo del eterno retorno que se lleva repitiendo durante años y durante siglos, y que en estos tiempos pandémicos creo que tiene una importancia todavía más grande, porque es ahora precisamente cuando hay que luchar, cuando hay que vivir, cuando hay que pedir a quien sea y cuando sea por ese ciclo del eterno retorno, porque volvamos a tener un invierno más, un verano más, unos niños más, unos nietos más, y eso lo saben perfectamente en todos los pueblos de Extremadura. Así que muchas gracias de verdad a todos los que lo habéis hecho posible, especialmente a Jorge, porque sin él, estoy segura, segurísima, esto no hubiese sido posible. Ha sido su cabezonería, ha sido su encanto, ha sido su ojo. Vais a ver en el libro que es alucinante cómo capta la esencia del pueblo, la esencia de la fiesta y la esencia de Extremadura mejor que nadie. Y aprovecho también este micrófono para pedir que no se quede solamente en Cáceres. Yo creo que Badajoz merece también que saquemos del olvido o que saquemos al recuerdo esas fiestas de la provincia de Badajoz. Creo que es necesario y, sobre todo, muchísimas gracias también a quien lo ha hecho posible este libro, aparte de Jorge, a la gente de los pueblos, sobre todo a la gente mayor, porque al final ellos sí que son alma y memoria, son el alma de nuestra tierra y la memoria de sus pueblos. Así que muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Y antes de continuar con las intervenciones, escuchamos de nuevo música. La música del tamboril interpreta un tema tradicional de Torre de Don Miguel, municipio de Sierra de Gata.
Escuchamos ahora al autor de Alma y Memoria, el fotógrafo Jorge Armestar. Muy buenos días, autoridades, alcaldes, representantes de las festividades ancestrales de Extremadura. Para mí es un tremendo honor que hayáis venido y que estéis aquí. Yo os agradezco todo el esfuerzo que hacéis por mantener las fiestas vivas. En el año 2017 creo que fue, estuve con Israel en las Urdes y contemplamos como un tamborilero no recordaba una letra. En ese momento mi corazón dio un vuelco y dije esto no puede ocurrir, esto no se puede perder. En aquella fiesta la festejaban gente de 70, 60, 70, 80 años. No tenían a sus hijos, no estaban sus nietos tampoco. Es la despoblación que sale en los telediarios, que es la despoblación. No me la han contado, yo la he visto y la he fotografiado. Y para mí era muy, muy importante que eso no caiga en el olvido. Entonces, no se puede permitir, son las raíces de Extremadura, son las raíces de la tierra que me acoge. Y yo tenía que hacer un libro, teníamos que hacer un libro. Convencí a Israel, digo, Israel, vamos a hacer esta locura, vamos a hacer un libro, para que esto quede en un algo que por favor vaya a las bibliotecas, esté en las casas de la cultura, esté en los ayuntamientos, y que si por lo que sea esta generación pasa, ¿qué va a pasar? Porque somos vida y somos muerte. Cuando nos vayamos algo tiene que quedar. Y mi aportación es este libro. Este fue el volumen 1, queremos hacer otros volúmenes y investigar y poner a las raíces del pueblo para que no se olviden, básicamente. Esto es también un homenaje, esto es una radiografía. Yo llevo 10 años fotografiando festividades y los que me quedan, mientras pueda, pues voy a seguir fotografiando festividades y con el corazón puestas en que no se olviden, siendo siempre un homenaje a la gente que hace posible las fiestas. Tengo que decir que este libro es muy importante para mí en mi historia profesional, implica un antes y un después, y no hubiese sido posible sin la ayuda de Atacama. Atacama es la empresa editorial de Cáceres. Francisco Palomino, aquí el presidente de Atacama, pues que apostó, ¿no? Yo siento que a veces soy un loco con voladuras y en ocasiones pues hay gente que me cree y yo agradezco la fe de la empresa Atacama en creer en este proyecto. Otra gente muy moderna que se llama Fisher, son una agencia de Badajoz. Me dijeron, nosotros queremos poner el diseño y vamos a hacerte el libro como tú lo has soñado. Entonces vamos a diseñar. Entonces Fisher nos ayuda también. Gracias por hacerlo posible. El libro está bien diseñado, está bonito porque pues también hay gente dedicada al diseño que nos ha ayudado a hacerlo posible. Decir que el parto de este libro ha sido complicado, presidente, ha sido complicado porque la gente no nos creía. La gente, yo he tenido muchas reuniones, todavía tengo WhatsApp sin contestar y la verdad que eso me angustiaba. Le preguntaba a mi compañera, digo, ¿estoy loco o qué pasa aquí? Digo, o sea, ¿por qué no me dan respuesta? Digo, yo estoy apostando y hay gente que está detrás mío apostando por un libro que trae memoria y que tiene alma y que lo estamos haciendo de corazón con una verdad absoluta. Y bueno, pues siguen ahí esos correos sin contestar, esas citas que pedí para intentar mostrarles el proyecto, pero bueno, a la larga estamos aquí. Estoy feliz de estar aquí, agradezco a Isabel Gil Rosiña que no está aquí, pero que fue la que me dijo este libro lo tiene que ver el presidente, que le va a encantar. Y ha sido así. En el último minuto, cuando yo qué sé, estaba ya en otra cosa, pues me dicen, oye, este libro
esta presentación va a ser aquí en Presidencia y el presidente le va a encantar el proyecto y yo creo que ha sido así, yo creo que él lo ha visto, seguro que lo ha visto. Y agradezco tu casa y la generosidad de toda tu gente que nos está ayudando a que esto sea posible, presidente, te lo digo de corazón. También quiero decir que otra cosa importante para mí es que mi padre falleció y cuando falleció mi padre yo no pude estar, yo vivía aquí, a mí no me avisaron. Mi padre se fue y yo me enteré meses después, ¿no? Cuando mi padre se fue, falleció. Yo me quedé con muchas preguntas sin responder. Y cómo era su juventud, y cómo era el abuelo, y cómo fue, me quedé con tantas cosas por preguntarle, pero solo me di cuenta cuando se perdió, cuando ya no estuvo. Eso también para mí es mi motivación. No quiero que esto pase en algunos pueblos, que digan, hostia, nos quedamos sin festividad. ¿Y quiénes eran? ¿Y cómo era? ¿Y cómo era la canción? Yo creo que era así, yo creo que era tal. Y entonces, esta es mi motivación, que las cosas no se olviden. La memoria es frágil, pero gracias a publicaciones como tal vez este libro, que es un granito más de arena, podemos, no sé, esto yo creo que ayuda. Sinceramente, yo lo digo de corazón, yo creo que esto ayuda y ahora me encantaría que esto esté en las bibliotecas de Extremadura. Y también quiero agradecer a los mecenas, porque como no encontramos ayudas en los pueblos, o en los pueblos, bueno, o por ahí, la gente nos decía, bueno, ya veremos más adelante, recurrimos al mecenazgo. Entonces el mecenazgo nos ayudó a conseguirlo, porque fueron más de 200 personas que creyeron ciegamente en este proyecto. Es increíble que el libro va a Estados Unidos, va a Noruega, se va también pues, a Madrid, a Barcelona, a Valencia, gracias a gente que apostó por el libro. Por aquí está Luis de Librerías Martín. Yo te agradezco porque cuando Luis lo vio, dijo, hace años que no veo nada por el estilo, entonces fue de los mecenas. Yo ahora me gustaría, pues nada, en algún momento poder hacer presentaciones por vuestros pueblos y que tengamos, no sé, y darle más difusión a esto porque ahora necesitamos venderlo y que llegue a las casas y que bueno, pues que repose. Muchas gracias, Perpetuo. Muchas gracias por las mallas de Valdeobispo, las carantoñas, que fueron las primeras festividades que conocí. Yo vine aquí por una persona que es de Aceuche y ella me llevó a ver sus festividades. Entonces ya en el año 2004 o 2005 pude vivir unas carantoñas. Gracias por estar aquí. Gracias a la gente de Torre Don Miguel, que también apostó y creyó en el proyecto. Los negritos de Montehermoso, joder, qué maravilla que estéis aquí, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Esos señores se llevan vistiendo bastante tiempo, siempre los mismos. Es una maravilla, gracias por mantener las raíces de Extremadura. Así que son 176 páginas con maravillosos textos de Israel que completan mi trabajo fotográfico. Comprar Alma y Memoria, si lo queréis, está disponible en todas las librerías, está en distribución nacional. Y nada, una vez más, gracias a todos por estar aquí. Gracias Jarramplas, gracias Piornal. Me vistieron en el año 2000, en el 2020, la última vez, me ofrecieron la oportunidad, me quitaron la cámara y me dijeron, ahora te toca, y me vistieron de Jarramplas, la verdad que, y eso no se lo permiten a todo el mundo, yo siendo de fuera, así que muchísimas gracias y bueno, de corazón, gracias Carlos, aquí hay muchas historias, mucho corazón y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Perpetuo, gracias. En fin, familia, pues nada, aquí está Alma y Memoria. Ya nació, gracias por este bautizo, yo le llamo el bautizo del libro, y no tengo nada más que decir. Gracias. A continuación interviene el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta casa que, como bien saben ustedes, es la de todos los extremeños y todas las extremeñas.
Me alegra, Jorge, me alegra, Israel, poder acompañaros en un día que es indiscutiblemente para vosotros es importante y si lo es para vosotros lo es también para mí, ¿no? Destaco dos cosas, por no enrollarme mucho, ¿no? La primera tiene que ver con la calidad del libro. Es decir, no estamos ante una obra cualquiera, no es una obra para salir del paso, es un magnífico libro. Desde el punto de vista técnico está especialmente bien diseñado y desde luego los contenidos son enormemente atractivos. Yo me lo he leído en un fin de semana. Es decir, que ha sido bastante sencillo porque está muy bien planteado, ¿no? Luego tiene una peculiaridad importante y es que los que salen en la foto no son modelos, son los nuestros. Los que salen en la foto son nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros perpetuos. Me gusta mucho verte por aquí, ¿eh? Toda la gente que constituye esta tierra. Y hay cosas, y hay algunas especialmente significativas, ¿no? Si la señora de la página 25 con las mallas encima de la cabeza no es una modelo, es una señora que vive en la residencia de mayores de Valdeobispo. Es decir, es nuestra madre o es nuestra tía, ¿no? Las manos de la página 151 son brutales. La de la señora con la etiqueta del Jarrampla entre las manos es realmente brutal, de profundidad, ¿no? De lo que cuenta simplemente a través de unas manos, ¿no? Cascadas por el paso del tiempo, pero hermosas donde las haya, ¿no? Al final, ¿qué es lo que nos diferencia a unos de otros? Si no seríamos todo el mundo igual en todas partes del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues el patrimonio, las costumbres, las tradiciones y la cultura. En la medida en la que seamos capaces, porque el patrimonio está ahí, el patrimonio lo tenemos que cuidar, pero las tradiciones y la cultura las tenemos que transmitir. Y la transmisión oral está muy bien, pero no está mal tampoco de vez en cuando que podamos transmitirla a base de imágenes, en el siglo de la imagen, obviamente, que es aquel en el que ahora vivimos, donde todo necesita tener una imagen para poder ser vista, para poder ser disfrutada y para poder ser valorada, ¿no? En definitiva, que es un trabajo que lo disfrutarán aquellos que lo viven en primera persona, pero que todos los demás lo vemos y desde luego los que somos de pueblo perfectamente lo entendemos como parte muy cercana a nosotros, ¿no? Como parte muy cercana a nuestras costumbres. Me agrada más en una parte del libro que en otra ver a mucha gente joven en las fotos y me preocupa en otra parte del libro no ver a tanta gente joven, ¿no? Porque esto no lo podemos dejar que se nos vaya, porque si se nos va, no se va una tradición, se va la memoria y ya sabemos lo que pasa cuando se pierde la memoria. En definitiva, que felicidades, muchas gracias a la editorial. Es decir, sois unos jabatos. El apostar por proyectos como este, que no son para nada sencillos, que no tienen tampoco un camino para su difusión tan amplio como pueden tener otros tipos de lecturas. Apostar por esto es apostar también por la tierra que al final nos da cobijo a todos y el lugar en el que queremos que desarrollen la vida nuestros hijos y también nuestros nietos. Así que muchas gracias a todos, a los alcaldes y alcaldesas, deciros, y concejales y concejalas, deciros que siendo bonito esta región, siendo bonita esta región, siendo hermosa su arquitectura y su patrimonio, lo más hermoso que tenemos son nuestras gentes. Y por eso el poder ver un libro hecho a base de fotos de personas que son nuestros vecinos y nuestras vecinas, pues es un motivo de una inmensa alegría. Así que enhorabuena y muchas gracias por haber querido regalarnos esta mañana aquí en Mérida para todos los extremeños una obra tan bonita como esta. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Cerramos ahora con una foto de familia. Gracias. Ahí.